Queridos amigos, qué gusto de tenerlos en este programa tan especial, alusivo a los 150 años de la batalla del 5 de septiembre de 1866 y que en este año estaremos celebrando los 150 años de nuestra gloriosa batalla, en que las armas juchitecas y zapotecas se cubrieron de gloria nacional. Nos acompañan en este hermoso programa el arquitecto Elvis Jiménez López. Muy buenas tardes. De igual manera, nuestro amigo y hermano Gubilla Guerrero Luis. Muy buen día, es un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos en este programa tan especial. Bien, queridos amigos, estamos de regreso. Vamos a tener la intervención de nuestro querido amigo Gubilla Guerrero, quien nos va a hacer un referencial con respecto a la llegada de las tropas francesas a nuestro país. Nos gustaría que, por la experiencia y el conocimiento que tiene, pueda vertirnos esos datos, esa información y también, ¿por qué no?, el mismo conocimiento. Gubilla Guerrero, nos gustaría escucharte y aperturar nuestro programa. Pues antes que todo, muy buen día, muchas gracias por la invitación a este programa. Y con respecto a la batalla del 5 de septiembre de 1866 y de todos aquellos episodios que tienen que ver con la historia nacional, es importante que no los descontextualicemos, es importante que sepamos que se dieron en el marco de un conflicto todavía mucho más largo. La intervención francesa no es sino la continuación de la llamada Guerra de Reforma que se peleó en México pues 10 años antes. El hecho de que en el país hubieran peleado liberales contra conservadores, dos modelos de gobierno distintos en 1857, 58, 59, y que esa guerra no haya quedado muy bien definida, pues dio paso a que uno de esos bandos, que fue el bando perdedor, el bando conservador, pues acudiera a otras instancias, en este caso a las instancias pues europeas, a las cortes europeas, para ver la posibilidad de crear aliados en aquel lugar. Pero no fue una solicitud o una alianza gratuita. Es decir, recordemos que Benito Juárez, durante la Guerra de Reforma, a su vez solicitó el apoyo del gobierno estadounidense, que lo protegió en el puerto de Veracruz, que le dio armas, que le dio dinero, con quien incluso intentó firmar un tratado, el Tratado Maclean-Ocampo. Y en ese sentido, pues toda la guerra de intervención no es más que esa continuación de esa guerra. Y esa misma continuación se ve reflejada en el Istmo. Es decir, así como en el Istmo de Tehuantepec hubo bandos durante la Guerra de Reforma, pues los bandos que pelearon en la Guerra de los 3 años, pues fueron prácticamente los mismos bandos que continuaron la lucha cuando llegan los franceses y se instaura el llamado Segundo Imperio. Así es, efectivamente. No cabe duda que todo lo que acontece en el ámbito nacional, en la capital de la República, trasciende y llega a las capitales de los estados. Y de ahí, obviamente, rebota a las regiones de nuestro estado, y precisamente la región del Istmo no podría ser la excepción, en donde efectivamente los grupos políticos que simpatizaban con un movimiento o con otro movimiento. Y entonces eso tenía que repercutir en nuestra región, y pues una región tan importante en que geográficamente pues había intereses de otros países mirando hacia nuestro país. ¿Verdad, arquitecto? Claro, hay que tomar en cuenta uno de los aspectos importantes de este proceso histórico, es que los pueblos zapotecas del Istmo, principalmente Juchitán y Tehuantepec, estaban muy contextualizados del panorama nacional. Eran pueblos bastante informados y con definiciones, ¿no? Tanto en Tehuantepec había liberales como conservadores, y seguramente en Juchitán también hubo conservadores, ¿no? No los mencionamos, o no se recuerda, pero sí había gente que tenía contacto con los conservadores en Tehuantepec
y en Tehuantepec había gente relacionada con los liberales de Juchitán. Hay que recordar que para la época de la intervención francesa, Juchitán venía saliendo ya de un largo conflicto con el gobierno del Estado por las luchas de las tierras comunales y de las salinas de Juchitán. Entonces, de las salineras de toda la región, ¿no? Desde Tehuantepec hasta la zona Huave, y bueno, eso nos permite entender que era un pueblo bastante informado y con ya una larga tradición de lucha y de movimientos bélicos, ¿no? Efectivamente, así es. Creo que nuestra nación zapoteca, como siempre lo ha dado a conocer nuestro querido hermano Gubilla, que éramos precisamente esa comunidad de pueblos, esa nación que se habla muy orgullosamente, ha sido pues una nación informada, pero a la vez también con ese espíritu rebelde y que siempre a la vanguardia en cuanto a lo que venía aconteciendo en el quehacer cotidiano de nuestra región. Y efectivamente, bueno, pues esto es parte de los inicios de esta lucha, que va a tener una resonancia nacional en un tiempo más próximo, para poder llegar a esta fecha tan memorable que es el 5 de septiembre. Hemos hecho pues una semblanza, una introducción de cómo acontece, cómo sucede esta intervención en nuestro país. Y me gustaría recordarle al público que nos está escuchando que los principales actores de todo este proceso, que tuvo repercusiones nacionales e internacionales, pues están muy ligados a nuestra historia local. O sea, Benito Juárez, que es el llamado Benemérito de las Américas, Porfirio Díaz, que es el gran héroe en la lucha contra la intervención francesa, pues son personas que habían estado en nuestra región, con las que incluso habíamos tenido mucha interacción positiva y negativa en algunos casos. Es gente con la que estábamos familiarizados, y la propia región ismeña es una región estratégica, por ser la región pues en la que tenemos puerto, tenemos contacto con Veracruz y controla, digamos, una zona muy importante de paso desde la época de Reforma, ¿no? La Guerra de Reforma termina en 1860, 61, y un año después, 1862, es cuando empiezan a arribar las tropas francesas. Es importante mencionar que esto de lo que nos enseñan en los libros de historia, que por la negativa del gobierno juarista de hacer los pagos de la deuda, etcétera, pues son, a nivel histórico, llamamos los pretextos nada más, ¿no? Las causas belli, las causas de guerra, son meros pretextos, así como las armas de destrucción masiva en Irak, para darle continuidad y para tener una razón de intervenir. La finalidad pues era tratar de continuar con este modelo de gobierno, y que los actores en esta guerra pues fueron actores muy cercanos a nuestras comunidades, y por eso es muy importante que conozcamos nuestra historia y que la sigamos y que la estudiemos, que la revaloremos y la dimensionemos y la pongamos en su justa dimensión, porque muchas veces pensamos que los hechos que pasaron en nuestras comunidades pues son secundarios, son irrelevantes, cuando no es así, ¿no? Así es, efectivamente, pues bien se dice de que el pueblo que no conoce su historia vuelve a cometer los mismos errores. Y no estamos exentos, pero que vamos a tocar ese punto cuando lleguemos en esta parte contemporánea, que siempre la región del Istmo ha sido de alguna manera visto por diferentes naciones, diferentes países, con miras hacia una expansión colonialista, una expansión globalizadora. Bien, vamos a un corte y regresamos. Bien, queridos amigos, regresamos en esta agradable charla con nuestros amigos, el arquitecto Elvis Jiménez López y nuestro amigo Gubilla Guerrero Luis. Pues comentábamos en este espacio de relax, en el tiempo en que nos fuimos a un corte, precisamente sobre la fuerza de la intervención, que algunos decían de que pues ya estaban
un poco derrotados los franceses y que no era el ejército real de franceses y suavos que llegaron a nuestra región. Sin embargo, bien lo comentábamos en este instante, de que pues el país estaba gobernado ya por Maximiliano y ellos querían imponer el orden ante las sublevaciones y ante las inconformidades de pueblos, sobre todo el sur de México, dominando Oaxaca, que pues es el territorio de Juárez, el territorio del soldado de la patria, Porfirio Díaz. Entonces, bueno, y sobre todo Villa Guerrero, que lo comentábamos hace rato, que en nuestra región del Istmo, pues estuvieron estos personajes de talla nacional, como Juárez, como Porfirio Díaz, y otros generales de talla nacional. Entonces, pues esto, pues, nos da esa relación con estos personajes y de igual manera nos concientiza, ¿verdad? Entonces, esto pues es algo grandioso de la relación de nuestros paisanos, los zapotecas, con estos personajes. ¿Cómo la ves? Pues es importante mencionar, ya que comenta lo del año 1866, que en ese año ya teníamos cuatro años, digamos, de esta intervención, y comentábamos de que uno de los argumentos que se da para minimizar este episodio histórico es comentar que en septiembre de 1866 los franceses ya no estaban en el país o ya habían sido derrotados por los ejércitos republicanos, lo cual es inexacto. Realmente en el mes de septiembre del 66, este ejército que respaldaba al llamado Segundo Imperio, al imperio de Maximiliano, pues ocupaba prácticamente todas las capitales y ciudades importantes del país, y como bien comenta, pues buscaba consolidarse en el estado del que era originario Benito Juárez, Porfirio Díaz, y buscaba justamente consolidarse previo a la salida de las tropas francesas que tenían que resolver sus propios asuntos allá en Europa, y estaba en ese sentido integrado por tropas muy heterogéneas. Había franceses, belgas, austríacos, conservadores mexicanos. Es decir, estas fuerzas llamadas intervencionistas pues la integraban personas de diferentes nacionalidades y la integraban personas también de nuestro país, ¿no? Y en ese contexto, pues sí, el régimen de Maximiliano no estaba para nada débil, era un régimen que buscaba consolidarse, y para eso era importante pues posicionarse la evasión del Istmo. Claro. A propósito de posicionarse, los conservadores o el imperio de Maximiliano, durante los años, un año previo, hay documentos en archivos del general francés Bazaine, no sé cómo se pronuncia, cuando recibe correspondencia de los efectivos en Tehuantepec, en este caso al mando del capitán Remigio Toledo, informando de las actividades, porque para 1865 la plaza estaba tomada por los liberales. Entonces, Toledo y otros del batallón patricio desalojan la plaza, o sea, recuperan Tehuantepec, y los liberales se retiran a Juchitán como último reducto ya del Estado. La importancia de la plaza de Juchitán pues radica en que es el paso para el Soconusco, para Chiapas, ¿no? Para el estado de Chiapas. Y bueno, otra de las cosas importantes es que los juchitecos, hay que recordar que ya habían participado en la batalla del 5 de mayo de 1862, al mando del general Porfirio Díaz. Había también correspondencia entre Porfirio Díaz y los mandos juchitecos, ¿no? Estaban bastante informados de cómo actuaban, cuáles eran las ventajas de los franceses o de los conservadores acompañados de los franceses. Y pues había generales ya de rango, militares de rango, que tenían conocimientos
y tácticas de guerra, como es el caso de Pedro Gallegos, Cosme Damián Gómez, el propio Albino Jiménez, que ya tenían experiencia en otras batallas contra conservadores. Sí. Eso es. Cierto, efectivamente, la participación de nuestros hermanos, de nuestros héroes, pues se había demostrado ya en la batalla de Puebla, precisamente en los fuertes de Guadalupe y Loreto, en el año de 1862, ¿verdad? Y que, pues, quiérase o no, adquirieron una experiencia tanto bélica como moral también, porque fue donde se creció esa identidad nacional que peleaban ellos allá en la ciudad de Puebla, y esto viene también a sentirse en nuestra tierra zapoteca. Y qué mejor lugar, ¿no?, en un momento dado, que defender el suelo patrio, ¿no?, la patria chica, que es podría ser nuestra madre tierra, ¿no? Entonces, en donde realmente, pues, sacaron la casta, como se dice. Otro aspecto importante que hay que señalar es que esta no fue una batalla de los cuchitecos nada más. Así es. Todos sabemos que fue una batalla que involucró a muchas comunidades de la región del Istmo. Sí. Como ya dijimos, a los propios tehuantepecanos, a la gente de San Blas, al pueblo de San Blas, de Niltepec, de Zanatepec, Tapanatepec, posiblemente Iztaltepec e Ixtepec. También algunos ciudadanos del Espinal. Sí. Y los pueblos de Chicapa, ¿no? Chicapa, sí, Unión Hidalgo, Santa María Xadani. Y sí, no olvidemos también, arquitecto Elvis, de que en aquellos tiempos, o en ese tiempo, los barrios de San Blas no era un pueblo autónomo, era un barrio de Tehuantepec. Xihui también era un barrio de Tehuantepec. La separación de estos barrios se dio 1 año, 2 años después, precisamente al no coincidir ideológicamente con el centro, que era Tehuantepec. Entonces se independizan de su ciudad y buscan la autonomía, porque pues había ese sentido de pertenencia en ese barrio, o en esos 2 barrios. Y bueno, es actualmente la vía de San Blas a Tempa. Ya Xihui ya se adhiere a San Blas, pero bueno, prácticamente se vuelven como sanblaseños todos ellos. Esa es la parte que podríamos considerar que en esos tiempos eran tehuantepecanos. Y lo siguen siendo en su sentir, en su pensamiento, en su vivencia, porque cuando dicen, vamos al centro, y es decir, van al centro de la ciudad de Tehuantepec. Entonces, prácticamente era uno de los 15 barrios de Tehuantepec. Sí. Entonces, pues es grandioso cómo nuestros hermanos zapotecas participan a través de estos pueblos que ya bien lo has mencionado, y creo que esta batalla es una batalla de los pueblos zapotecas, de los pueblos hermanos zapotecas, de la nación zapoteca, en defensa de esa soberanía, de esa identidad zapoteca. Grandioso, ¿verdad? Por lo que estamos mirando. Bien, pues queridos amigos, vamos a hacer una breve pausa, vamos a un corte. Queridos amigos, estamos en el programa especial alusivo a la batalla del 5 de septiembre de 1866, y que en este año estamos en la celebración de los 150 años. Querido amigo arquitecto Elvis, en la parte medular, que después de ese recorrer por el país, por la capital del estado, llegamos ya en la parte medular de este programa, en donde tocamos ya lo que es propiamente la batalla del 5 de septiembre. ¿Qué recuerdos, qué memoria te trae, qué sentimientos te nace para expresarnos en este momento? Bueno, algo importante, yo creo que hay que recalcar también, es que pues no fue una batalla pequeña, ¿no?
como a veces se ha querido pues minimizar este acontecimiento. Fue un escenario muy amplio, o sea, en los documentos, en memorias, se sabe que se les esperaba por Igú, entre los pasos de Daniduchi a Guigucawi, y también se sabe que otro contingente los fue a esperar hasta Tlacotepec, por los caminos de Tlacotepec. Estamos hablando de kilómetros de Juchitán. Los otros enfrentamientos se dieron en Ixtaltepec, la toma de Ixtaltepec, la toma de Espinal. O sea, fueron dándose varios escenarios que nos da una idea de la magnitud de este acontecimiento. O sea, no se trataba de tomar solamente Juchitán. Juchitán era lo que representaba la plaza de los liberales, pero en realidad era tomar la región, tomar control de la región. ¿Por qué? Porque los conservadores solo tenían la plaza de Tehuantepec, pero sabían que estaban rodeados, sabían que en cualquier momento se intentaría recuperar la plaza, porque Tehuantepec es la ciudad importante hasta ese momento, ¿no? De hecho, como comentaba hace rato en el corte, nunca se ha hablado de este tema tal cual como lo vamos a mencionar, pero en caso de que los conservadores y los imperialistas no hubieran atacado Juchitán, era prácticamente un hecho que las fuerzas ismeñas, más aliados chiapanecos, más serranos, hubieran tenido que tomar la plaza de Tehuantepec, porque así estaba diseñado por el general Porfirio Díaz. Era el general, digamos que tenía bajo su mando la coordinación de todos los grupos insurgentes que peleaban en el estado de Oaxaca, en Veracruz, en parte de Chiapas. Y él, meses antes, incluso aparece en sus memorias, manda una carta al centro, digamos, de operaciones, donde está Juárez, explicando la manera en la que él pretende recuperar Oaxaca. Y en esa carta él menciona, ¿no? Pues aparte de que yo voy a atacar la Mixteca, voy a atacar la zona sur, los cuchitecos, dice, van a tener que pasar por Tehuantepec. En ese sentido, era cuestión de tiempo que los imperialistas atacaran y se trataran de consolidar en el istmo, o viceversa, ¿no? O los liberales, o los republicanos, como también se les conoce, tuvieran que atacar la plaza de Tehuantepec, como ya se había intentado un año antes. Es muy común en nuestra región decir que los franceses o los imperialistas llegaron de Oaxaca, estuvieron en Tehuantepec y se vinieron para Juchitán. No es así. Ellos estaban asentados en Tehuantepec desde un año antes, con tropas extranjeras, con tropas mexicanas también, y como bien comentaba Elvis, ¿no? Estaban buscando consolidarse en toda la región. Tenían la capital de esta provincia. Recordemos que para el imperio de Maximiliano, Tehuantepec no dependía de Oaxaca, Tehuantepec era una provincia independiente, y en ese sentido ellos tenían el control de la capital, pero necesitaban consolidarse en toda la región. Y viceversa, los liberales tenían el control de Juchitán, pero necesitaban recuperar esta capital, digamos, provincial, para poder asegurarle, cubrirle la espalda a Porfirio Díaz, que un mes después logró pues las batallas de la Carbonera, de Miahuatlán y la toma de Oaxaca. Realmente esos hechos históricos se dieron posteriores al 5 de septiembre y fueron en buena medida consecuencia de lo que aquí se hizo. Porfirio Díaz no hubiera podido tomar Oaxaca sin antes haber asegurado la capital de esta provincia, ¿no? De Tehuantepec. Así es, claro, efectivamente. Y otro detalle muy importante que hay que recalcar es que, bueno, en el proceso de negociaciones durante un año, durante el tiempo que los imperialistas ya ocupaban Tehuantepec, hubo infinidad de ofertas a los pueblos, de concesiones que el imperio prometía a los pueblos, y que eso también es importante recordarlo, porque muchos pueblos, si ahora tenemos grandes necesidades, en esa época también lo sabían. Había pueblos que necesitaban desarrollo, necesitaban recursos, o no pagar impuestos, que debían muchos años de impuestos, y en los documentos de la época encontramos en los archivos que hay pueblos que se les condonaba, hay pueblos que en el caso de Juchitán, que tenía una demanda añeja por las salinas, un pleito con Juárez durante muchos años,
y era muy atractivo las ofertas que ofrecía el imperio, que Maximiliano le daba a los pueblos, el reconocimiento a su territorio, que en este caso los ismeños siempre han querido independizarse. Lo primero que les ofrece Maximiliano es crearse la provincia de Tehuantepec con capital en la ciudad de Tehuantepec. Entonces, eso también fue un proceso muy difícil para los pueblos, de todos los pueblos de este país, porque se encontraban con un gobierno rígido, que sí lo fue el gobierno juarista, pero finalmente republicano y nacional, contra un gobierno que venía a imponerse, pero tenía también la mano dulce. Entonces tenía concesiones, tenía otras ventajas que muchos pueblos cayeron en estas regalías que daba el imperio, como es el caso de Tehuantepec, que no solamente se tomó la plaza, sino que los ciudadanos de Tehuantepec participaron y se adhirieron al imperio de Maximiliano. Y viceversa, ¿no? Hubo mucha gente también en la ciudad de Juchitán. Yo me he preguntado muchas veces, si uno hubiera vivido en esa época, ¿en qué bando hubiera estado? Si recordamos, José Gregorio Meléndez, Máximo Ramón Ortiz, que era tehuano, Meléndez, que era juchiteco, habían peleado décadas antes por la independencia del Istmo, justamente contra el gobierno juarista, y Maximiliano, que era hermano del emperador de Austria, era un imperio, allá en Europa era un imperio multiétnico, pues él entendía el imperio mexicano como un imperio que también tendría que ser multiétnico. Sus bandos, sus disposiciones estaban en lengua náhuatl, en lengua otomí, en lengua zapoteca. Tenía esta sensibilidad para con las identidades indígenas y él rápidamente ofrece a la región ismeña, saben que ustedes siempre han querido ser independientes, ahí está, ¿no? El Istmo es independiente. Varios juchitecos, así lo registra este cronista blaseño, Arcadio G. Molina, varios juchitecos también apoyan, ¿no? Y viceversa, muchos tehuanos se adhieren a la causa republicana, como Benigno Cartas, los hermanos Cartas, ¿no? Y otras personas. Pero era una situación muy difícil, como bien comenta Elvis. En ese sentido, quizás la reflexión sería que era como un reacomodo de fuerzas al interior de la misma región, es decir, la comunidad de Tehuantepec, que había sido capital desde época prehispánica, era alcaldía mayor en la época colonial, pues había perdido bastante influencia, muchos habitantes, y Juchitán, como este pueblo que había sido un pueblo sujeto a Tehuantepec, ya se estaba equiparando, digamos, en términos económicos a la capital, y eso forzosamente los ponía en bandos distintos, en cierta medida, y ¿para qué? Para lograr la consolidación local, ¿no? Que el bando que ganara, el bando que triunfaba, si bien en lo nacional ganaba uno u otro, en lo local también, ¿no? Había victorias y derrotas, y en ese sentido, pues el 5 de septiembre era muy importante. Tuvo esos dos sentidos, sí, defender la patria mexicana en contra del Segundo Imperio, pero también cada habitante de la región lo veía como su propia guerra, ¿no? Es mi guerra contra los vecinos sobre los que quiero imperar. Y eso, pues, pues derivó en el día del que estamos hablando. Juchitán logró en ese sentido pues una especie de coalición de varias comunidades también de la región. Recordemos que también llegó un contingente chiapaneco importante, claro que sí. y viceversa. También Tehuantepec tenía, al hablar de Tehuantepec hablo del imperio, pues el imperio tenía tropas profesionales, pero también tenía milicianos de distintas comunidades y de distintos barrios. Claro. Sí, también hay por ejemplo, los Juárez y Porfirio Díaz sabían de este contexto y lo entendían muy bien. Y lo aprovechaban, y lo aprovechaban. Y tal es así que hubo negociaciones. Lo que no se sabe también de la batalla es que los juchitecos no solo pelearon para defender a la nación. Antes de pelear, negociaron con Porfirio Díaz, con el propio Juárez, con el que no podían tratar, tal vez, la recuperación de las salinas. Tan es así que hay documentos. Cesario López, que fue jefe político de Juchitán, posteriormente inicia en sus cartas para la recuperación de las promesas que se dieron durante la guerra de intervención, o sea, para que se hicieran efectivas los acuerdos, ¿no? Que sería la recuperación de las salinas, de las tierras comunales que pertenecían a Juchitán, ¿no?
Se decía que si Juárez, semanas antes del 5 de septiembre, no hubiera dado su brazo a torcer, es decir, no hubiera cedido en esa parte de la concesión a las Salinas, los tratos que había entre los notables tehuanos y los notables cuchitecos eran de eso. Era, ¿saben qué? Miren, Maximiliano nos está ofreciendo eso. Y los cuchitecos estaban también en tratos con Juárez para ver si equiparaba, digamos, su ofrecimiento al del imperio. Y Juárez mencionaba a Leticia Reina, finalmente, que es una historiadora muy importante, dio su brazo a torcer y en las negociaciones dicen, ¿saben qué? Concedan lo que los cuchitecos quieren, pero que respalden a mi gobierno o a la República, ¿no? Entonces Cuchitán dice, bueno, nos mantenemos leales a la República, no hay punto de acuerdo y se rompen estas negociaciones que se habían iniciado desde el 3, 4 y 5, o sea, no era nada más una negociación digamos, abstracta, ¿no? Entre México y Francia, ¿no? Era negociación sobre puntos de interés de cada comunidad. Claro, sí. Y no solamente había ese sentido patriótico, romántico, ¿no? Sino realmente eran demandas reales, demandas que siguen siendo actuales, ¿no? Que siguen siendo lo que aqueja a las comunidades. Y lo interesante de todo esto es el nivel que tenían nuestros antepasados, ¿no? O sea, el contexto en la que se desarrollaron y bueno, estamos hablando de que, y sí es importante destacarlo, es que Juchitán tenía un lugar notable dentro de las negociaciones nacionales. Dentro de los acontecimientos nacionales repercutía el istmo de Tehuantepec. Bueno, en este caso le tocó a Juchitán ser el protagonista, pero era el istmo de Tehuantepec tan importante para los aconteceres nacionales. Decía Gustavo Ferdinand von Stempsky, que es un coronel prusiano, que hoy es Alemania, llegó en 1854 a México, tiene un libro ahí muy importante que habla de todo un recorrido que hace en el país. Cuando él llega al istmo, él escribe algo así, dice, en el sur de México no se realiza ningún movimiento importante sin antes sopesar la opinión de los cuchitecos, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, hacia el lado que incline la balanza, pues puede ser el resultado de cualquier aventura. Y eso hace que la política nacional sea favorable a esta comunidad. En ese sentido, desde esa época, habíamos sido buenos negociadores, como lo fue también don Juan Cortés Cosijopí, cuando llega Hernán Cortés y cuando desde ahí negocia una alianza y un reconocimiento mutuo, como lo fue Tehuantepec durante la rebelión de 1660. Es decir, los paisanos se habían caracterizados sí por ser muy buenos soldados, pero también por ser muy buenos políticos y muy buenos negociadores. Y pues la guerra era cuando ya no había posibilidad de un acuerdo, pues se tenía que pelear, ¿no? Que romper las relaciones, ¿no? Efectivamente, si algo ha caracterizado a los zapotecas, precisamente en opiniones de otros observadores, de otros críticos, es precisamente de que somos diplomáticos, nos dicen que somos diplomáticos en cuanto al manejo de las negociaciones. Y efectivamente, analizando, los cuchitecos tenemos dos lados, en este caso dos polos. El primero es la parte guerrera y la otra parte es la parte artística. Entonces, fusionamos esas dos esencias y bueno, pues un hombre completo, una mujer completa en este sentido, ¿no? Pero comentaba hace rato el arquitecto Levis de la dimensión de esta batalla. Pues precisamente hablaban de 3.500 hombres bien pertrechados. Con cañones, con número de cañones y con armamentos de primer nivel para aquella época. Y en cambio nuestros paisanos pues eran algunas escopetas, el pequeño ejército que teníamos no llegábamos, eran 1.200 según las crónicas de ese tiempo. Entonces era prácticamente un ejército doble al nuestro. Entonces, pues esto realmente son dos parámetros que, pues, incomparables. Sí, ajá. Bueno, 1.200 en Juchitán. Ajá. Pero algo que es importante entender también es que en el caso de los líderes tehuanos, como es Remigio Toledo, sabía que si atacaban de manera sorpresiva,
seguramente se iban a encontrar con esos 1.200 efectivos, pero si se tardaba más la lucha, la batalla, los juchitecos podrían llamar a los demás pueblos, sobre todo de Oriente. Sí. O sea, hay que recordar que el gobernador de Chiapas, Pantaleón Domínguez, estaba pendiente de los aconteceres en Juchitán para mandar los refuerzos. Y estamos hablando de comunidades importantes. Había destacamentos en Tonalá, había destacamentos en Ocosocuautla, me parece, y estaban esperando el llamado de los juchitecos. No podían permanecer todo el tiempo porque no se sabía cuándo se iba a atacar, ¿no? Y la parte más importante, a veces los partes militares, si bien se van sobre los números de efectivos, omiten o generalizan un término que en la época era muy usual, que era la llamada la plebe. La plebe era toda la gente que no tenía un cargo, no tenía un rango, no era un número en el ejército, pero pues que participaba, ¿no? Y en ese sentido la plebe de los paisanos y de los pueblos hermanos, pues sí eran varios miles. Tan solo los blaseños cuando cuentan, pues dicen que eran niños prácticamente, las mismas mujeres, hombres. La historia oral, por ejemplo, como nos la cuentan también nuestros abuelos, es de que prácticamente toda la comunidad participó y que los dos núcleos que tomaron parte absolutamente en la batalla fue todo el barrio de San Blas, o sea, íntegramente, sus mujeres, sus niños, sus ancianos, todo el pueblo de Juchitán. Y de las comunidades distintas, pues sí eran estos efectivos que se levantaban en leva o jóvenes en edad militar, ¿no? Porque ahí tenían que trasladarse, tenían que llevar su itacate, era un poco más difícil, pero eso digamos, sí superaba, o sea, el ejército republicano con esta plebe, con el conocimiento del terreno, si bien no tenía armas, pero pues tenía otras ventajas que finalmente inclinaron la balanza a nuestro favor, porque se conocía el terreno, y se supo definir una estrategia previa, ¿no? Esta estrategia de esperarlos, que llegaran, que ocuparan el pueblo, esta estrategia un poco pues drástica de tierra quemada prácticamente, no dejarles nada para... La tierra calcinada que decían, ¿no? Sí, de quemar todo y no dejar nada para que pues ellos se quedaran con esa, ahora sí que una sorpresota de ver, bueno, y ahora esta gente se esfumó, ¿qué pasó? Y dejaron todo, ¿no? Otro punto que comentabas también, Gubilla, es con respecto a que en aquel tiempo no dejaba de haber algún pequeño sector de conservadores y liberales en Juchitán. Podría haber sido, pero yo descarto esa idea, porque en ese tiempo Juchitán era como un barrio también, y había ese sentido de unidad. Propiamente, cuando los pueblos son chicos, existe una identidad y un orgullo hacia pertenecer a esa colonia, barrio o sección. Y Juchitán era propiamente eso, no éramos como las 9 secciones que actualmente somos, era Juchitán, el Juchitán chiquito. Pero había una identidad, predominaba, siento yo, tan es así que al tocar de las campanas, el pueblo ahí estaba presente, ¿no? Sí, fíjense, también uno piensa que el Juchitán de la época era un pueblo, digamos, como Yarán y como pueblos pequeños de actualidad. Lo cierto es que Juchitán en ese momento pues ya era una comunidad relativamente grande, tenía entre 6,000 y 8,000 habitantes, es decir, era el triple, cuádruple de Comitancillo, de Mixtequilla, y había por cuestiones de intereses, pues había gente acomodada, había gente que estudiaba, había gente que se carteaba con los mismos conservadores aquí en Juchitán, o sea, gente que quizás en las rebeliones previas había visto afectados sus intereses, había gente que arrendaba, por ejemplo, las salinas, que arrendaba las grandes extensiones de las marquesanas. Eran también paisanos acomodados a quienes no les convenía, por ejemplo, que el pueblo recuperara el territorio como tal. ¿Por qué? Porque es un territorio que yo aprovecho, pago una renta, y si eso vuelve a ser comunal, pues me afecta. Era mínimo, si bien es cierto, era mínimo, no predominaban, pero pues sí se reflejaba a veces también, ¿no? Claro, eso es una idea romántica, creer de que el 100% de los juchitecos se lanzaron a defender la patria. No, yo tampoco creo. Sí había una clase gobernante, habían élites, y otra de las cosas que hay que entender de las comunidades zapotecas, sobre todo del Istmo, y desde la época colonial, los pueblos zapotecas del Istmo no eran los núcleos que nosotros ahora entendemos como pueblos. O sea, Ixtaltepec,
si nos damos cuenta hasta dónde abarca el municipio de Ixtaltepec, por ejemplo, es un municipio muy amplio. ¿Por qué? Porque hay muchísimas comunidades en los cerros, en los bosques, que ahora ya son pueblos que conocemos, pero en ese entonces eran rancherías que tenían cantidades de habitantes. El propio Juchitán, o sea, Juchitán abarcaba... No existía como Para 1866 Unión Hidalgo todavía no existía, había Rancho Gubiña y eran diferentes el Palmar, rancherías. ¿no? El Palmar, entonces eran comunidades grandes, pero que estaban regadas y que eran Juchitán. O sea, Juchitán abarcaba más de lo que ahora entendemos que es Juchitán. Charani, por ejemplo, era Juchitán. Sí. O sea, Igú, por ejemplo, que seguramente hubo una población en ese lugar, también era Juchitán. Entonces, hay que entender que cuando hablamos de Juchitán y de los juchitecos, abarcamos una gran extensión. O sea, el propio Espinal es un pueblo que se derivó de Juchitán. Había muchos juchitecos en Espinal y espinaleños pues en Juchitán, que incluso eran parte del gobierno, ¿no? De los líderes. No sé. Sí, Máximo Toledo, por ejemplo, que fue un líder juchiteco, pero era espinaleño. Entonces, es el contexto del siglo XIX, Juchitán era otro, estamos hablando de otro Juchitán. Sí, así o sea, entonces, definitivamente. seguramente sí había conservadores, sí daban información, porque también en la correspondencia del mismo Remigio Toledo, de Vicente Canalizo, hay información de cuántos efectivos llegaba de Chiapas. Información fidedigna y al momento. Entonces, al día siguiente ya estaban recibiendo. Entonces, tenía que haber otro tipo de ideas, o sea, gente que no comulgaba con los liberales, con los republicanos, y tan es así, un detalle muy interesante, como donde podemos leer, es que en la tradición oral sobre la batalla del 5 de septiembre, nos dicen que cuando llegan los delegados o los líderes tehuanos, los señores respetables, notables tehuantepecanos, y se menciona el pronunciamiento a favor de la República no fue de los representantes, no fue de Máximo Toledo ni de los Máximo Pineda, perdón, Máximo Pineda ni de los militares de Juchitán. Aquí ya hermanaste a Máximo y a Remigio. No, sí. Entonces, ese es un error. Muy bien. No fue de Pedro Gallegos ni de Cosme Damián Gómez. Parece ser que los que inclinaron la balanza republicana fueron los hermanos Amos Matus, ¿no? Amos Matus y, ¿cómo se llama el otro? Sí, decían que era uno de los más aguerridos. Sí, los principales, sí, que decían, tenemos que ir del lado de la República. Así es. Son los dos hermanos Matus que son los que inclinan. Que esto nos da una lectura también de que había gente que no necesariamente eran los líderes, era el gobierno de Juchitán en ese momento, pero que sí traían intereses liberales, ¿no? Sí, efectivamente, precisamente en una obra teatral es Marcos Matus y Amos Matus. Amos Matus, sí. La obra que publicó el maestro López Trujillo, Germán López Trujillo, en una obra teatral que él hizo, como si lo estuviera viviendo. Pero esto lo vamos a comentar en nuestro retorno. Vamos a un corte. Amigos, regresamos en este programa especial alusivo a la batalla del 5 de septiembre del año 1866 y que en este año estaremos celebrando esa gesta heroica por los 150 años. Bien, queridos amigos, estamos de regreso. Hablábamos de una obra de teatro que el maestro Germán López Trujillo había realizado, y efectivamente las autoridades de ese momento, que encabezaba el jefe político de Juchitán, que era don Máximo Pineda, pues en él recaía una enorme responsabilidad de decir si le entramos o no le entramos, porque en un momento dado, ante el armamento de esta gente, el poderío, la fama que traían ellos, pues llamados la cola del diablo, bueno, pues eso hasta a cualquiera asusta, ¿no? Y bueno, decir, voy a llevar a mi pueblo prácticamente a una muerte segura. Entonces era de pensarse,
y las autoridades de ese tiempo lo tenían que valorar. Sin embargo, siempre otras voces también aguerridas y certeras dicen, adelante. Y él tuvo que disciplinarse al escuchar también la opinión de esos aguerridos hermanos Amos Matus y Marcos Matus, ¿verdad, arquitecto? Ubilla Guerrero. Y pues prácticamente con esa decisión no deja otra salida más que la batalla. Sí. Lo que conocemos como la batalla del 5 de septiembre pues fue una serie de hechos bélicos. Para empezar, Juchitán no fue la primera vez que se tomó ni se quemó Juchitán. El 19 de mayo de 1850, por ejemplo, también había pasado algo similar. Y en ese sentido llegan de madrugada. La historia oral, o las dos versiones que existen de la batalla son los partes de guerra, que son muy escuetos a veces, y la historia oral, que es la más rica, ¿no? ¿Por qué? Porque cada familia zapoteca, en el bando en el que se encontrara, pues tiene anécdotas incluso familiares de ese acontecimiento, ¿no? Sí. Como decíamos hace rato, todos participaron, pues se cuenta que los franceses, o más bien los imperialistas, llegan por el norte de la ciudad. Mucha gente no se explica por qué se llega por el norte. Recordemos que el camino antiguo iba por Mixtequilla, Comitancillo, Ixtaltepec, Espinal y Juchitán, porque era intransitable en esa época del año. Llegan prácticamente, se dan algunas batallas desde la época desde la zona de Espinal, en la zona norte, prácticamente pues toman la comunidad. De hecho no se da como una batalla propiamente en ese momento, ¿no? La comunidad decide emprender una retirada estratégica, quemando lo que puede ser útil a las tropas, al enemigo, y se van a la zona conocida como Pozo de Peralta, al oriente de la población. Sí, porque sabían perfectamente que los militares que venían con los franceses, llamémoslo así, que es un batallón de suavos, entre austriacos, franceses y otros mercenarios de África. Entonces decía que, bueno, ellos sabían perfectamente que traían tácticas militares y como lo registra la tradición oral, entraron no solamente de este lado de Espinal, sino del lado de un dren que se llamaba el Maluco, que todos conocemos por donde queda el bosque El Maluco, seguramente de ese lado, del lado de la segunda sección, del lado noreste, pero también del lado de Cheguigo, del lado del camino del Bandajiña, y luego se llega al Pasumani, como lo conocemos, que es cruzando el río, no entrando del lado oficial, que sería el camino real, del lado lado sur de la ciudad, ¿no? Entonces, sí los juchitecos ya sabían a qué se enfrentaban y ya tenían sus estrategias. Como dice Gubilla, muchas familias que seguramente permanecieron a cuidar lo poquito que tenían o por alguna razón estuvieron cerca de donde vivían para pertrecharse y haberse preparado de esa zona. Por eso pueden contar anécdotas, ¿no? Como el caso del Callejón Pipi, de las muertes y de los paisanos caídos en ese lugar, pero también de los extranjeros. Incluso el general Aurelio en su libro menciona a un hombre que parte a un francés y que en su mochila encuentra la imagen de un Cristo de bronce, ¿no? Sí. Entonces, hay muchas anécdotas, la del cañón, por ejemplo, el cañoncito Zaragoza, que realmente yo creí que era una representación, pero sí, ese es el cañón y realmente da risa, ¿no? El cañoncito que tenían los mexicanos en comparación con los dragoneros rayados que traían los extranjeros, ¿no? Sí. Entonces sí es una batalla muy grande, es una batalla de estrategias, tanto los que venían aplicaron una estrategia militar, como los defensores utilizaron estrategias principalmente de guerrilla, pero también es una estrategia militar, de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a sus capacidades, y que fue efectiva finalmente, ¿no? Sí. Cuando se toma Juchitán, una de las intenciones que tenían los imperialistas, pues no era tanto posicionarse del pueblo, sino derrotar a estos 1200, derrotar a las fuerzas, recuperar las armas, consolidarse,
pero era muy usual en el siglo XIX, cuando tú tomabas un pueblo pequeño, lo tomabas, lo derrotabas, y después te retirabas, ¿no? ¿Para qué? Pues para evitar algún tipo de emboscada. Así hicieron en 1850, cuando toma Juchitán, Marcelino Echeverría, toma y dice, pues el pueblo está quemándose y me retiro a Ixtaltepec, a esperar a que termine y nuevamente regreso y tomo. Lo mismo pasa acá de alguna manera, ¿no? Cuando los franceses se ven, en la historia oral pues se menciona que un contingente, en este caso de los mexicanos, se retira porque casi tienen un asunto ahí de conciencia y se retiran y dejan solo a los otros. No, era parte de esta estrategia el retirarse, pero el grave error que cometen los franceses al retirarse, y que también ya tenían previsto los republicanos, por eso le habían cerrado las otras rutas de salida, se las tenían cerradas para que tuvieran que retirarse por donde fueron, ¿no? Que era por la zona Aigú, el camino, camino recto que se va a Tehuantepec, que si bien es mucho más corto, es más difícil, claro. O sea, no puedes trasladar a 3,000 personas entre lagunas. Sí, exacto. Y eso fue, creo, el gran acierto de los militares mexicanos y zapotecas, que hicieron todo lo posible por bloquear las salidas más cómodas, y estos al huir, más bien al retirarse estratégicamente, no pensaron que los fueran o sea, que les fueran a llevar la batalla a esa zona, pues decían, sí, la batalla va a ser en Juchitán, ya los derrotamos, ya se fueron, ya huyeron. Nos retomamos y nos consolidamos, y realmente el núcleo de la victoria se da en toda esa zona, prácticamente desde las lagunas que inician aquí en Biahuidó, hasta toda la zona que está en Igú, que hay una montaña, y bueno, una pequeño un cerro, un montículo que se domina ya por tropas zapotecas, y es más que una batalla, creo que es como una masacre en ese sentido. O sea, se derrota en una zona lagunar, las mochilas, los rifles, todo eso es un estorbo, ¿no? Las botas. Claro, además, otro de los aspectos es de que los juchitecos tenían el dominio absoluto de los senderos, porque además sí hay senderos. Porque ya en memorias de Porfirio Díaz, cuando viene en el 52, 53, para pacificar el istmo mandado por Juárez como gobernador, ¿no? Del departamento de Tehuantepec. Entonces él decía que los juchitecos atacaban Tehuantepec, se regresaban, y cuando los perseguían, las lagunas eran un gran problema para las fuerzas efectivas. Y decía que era una garita de los juchitecos. Ellos ahí esperaban a los que entraban, ellos controlaban el acceso de Juchitán a través de estas lagunas, y porque conocían cómo cruzar las lagunas sin caer en los pantanos, ¿no? Entonces eso es lo que le dio la ventaja a los juchitecos. ¿Y qué me pueden decir de la fe del pueblo juchiteco? Hay varias anécdotas. Ya ven que se cuenta del famoso milagro de San Vicente. Yo tengo una versión diferente, me contó un tío ya fallecido, mi tío Germán. Decían, lo que cuenta la historia oral es que un vigía francés se sube a la iglesia, al templo de San Vicente Ferrer, y se ve rodeado, ¿no? de muchísimos, de miles de personas, y esto precipita la huida, y eso es lo que hace que esa retirada sea desordenada y sea antes de lo esperado. Pero él me comentaba de que los jefes juchitecos eran tan inteligentes, dice que sobre varas habían puesto sombreros, ¿no? De tal manera que esas tropas, que eran efectivamente muy reducidas a comparación de los invasores, pues se multiplicaran. Es una estrategia que se ha utilizado en muchas batallas, en muchas guerras a lo largo del tiempo. Digo, un campesino lo usa cuando llegan los pájaros y es prácticamente un espantapájaro. Y eso podría ser una explicación lógica quizás al milagro, pero pues se habla, ¿no? de estas fuerzas sobrenaturales que también apoyaron la batalla. Y se menciona así porque el pueblo no entiende cómo una batalla tan desigual, es decir, con una ventaja tan grande para los que invadieron, hubiera terminado de esa manera. Como hemos dicho, en otros momentos Juchitán ya se había visto agredido y pues siempre llevábamos la peor parte. Y que en este caso el resultado hubiera sido tan ventajoso para los republicanos, pues fue interpretado como un milagro, ¿no? Sí, o sea, más que como un mérito de los jefes militares que tuvieron una muy buena estrategia del arrojo, del valor de las personas,
la intervención de las mujeres, Exacto, por ejemplo, eso te iba a Tona decir. Tati, Simona Robles, Rosalía. pues son, digamos, los nombres Que sobresalen. sobresalen, Sí. pero pues se menciona que todas las paisanas, y quien conoce a las cuchitecas, pues sabe, ¿no? De que donde hay conflictos y está una paisana ahí presente, se va a involucrar también, ¿no? Apoyando a los suyos. Sí, a su marido, a sus hijos, sus hijos. a la familia, ¿no? Y eso también es algo que se Efectivamente, sí. destaca mucho en esta batalla, ¿no? Que las paisanas, las mujeres, participaron. Es curioso porque en las representaciones se las pinta de huipil y enagua, cuando en esa época no usaban enagua, en esa época era enredo lo que Tona usaban. Tati era una mujer de enredo. que usaba la enagua de enredo. Y más bien las precisamente. piedras que recogían no las recogían con sus enaguas, sino como todavía se llega practicando en la zona Icots, como cuando se recoge la tortuga Sí, del arenal, los huevos ¿no? de O sea, la tortuga. llevas una mascada Sí, sí, muy bien sí. ceñida y ahí depositas Las piedras o en los En este canastos, caso las sí. paisanas en los canastos depositaban las piedras. La mayoría de los hombres se habla que peleaban con ondas. Con ondas. Ya no se usan en la región tanto, pero era el arma, las ondas, la puya, los machetes. Las varas de carreta. Así es, ¿sí? las varas de Las carreta. piedras, sí, efectivamente. Pues realmente, qué desigual, sin embargo, con mucho arrojo y con mucha puntería y pues eran expertos para tirarle al enemigo, ¿no? Bueno, también es el asunto de la intervención de las mujeres también tiene que ver porque es posible que en esa época las mujeres tuvieran una participación más efectiva, incluso tal vez no en la vida política de los pueblos, pero sí en el desarrollo de actividades. Nada más en los registros o en las memorias de la revolución que registró Macario Matus, la mayoría de las narraciones nos detalla cuál era la función de las mujeres, no solamente la de preparar los alimentos, sino el contrabando de los alimentos, o incluso el robo de los alimentos, Sí, para poder alimentar a la tropa, ¿no? Sí. Pero también eran espías. Eran mensajeras y espías también. espías. Claro, el caso más sonado, Sí. el de Porfirio Díaz, que cuenta que cuando llega a Tehuantepec en 1857-58, dice, establece un servicio de inteligencia y que todos siempre pues, comentan que pudo haber sido encabezado por Juana C. Romero, la famosa Juana Cate, que es mujer. Sí, sí. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen acceso a todos los espacios, tienen... O a la vendimia, ¿no? El Sí, mercado es un mercado. lugar Por importante. pretexto de ir a vender, llevan información o traen información y así se da ese intercambio de Entonces podemos información. decir que en este conflicto las mujeres tuvieron una participación fundamental. Todavía mayor. Claro, ¿no? lo recordamos Sí. con Paulina Vázquez, con Tona Tati, con las hermanas Robles, Rosalía, Simona Robles, Patricia Robles, María Tacho, esposa de Anastasio Castillo. También Exacto. hablar de que pues fue muy costosa para nuestra comunidad. O sea, hubo muchos muertos también. O sea, no todo fue gloria, fue Así éxito. Hubo muchos muertos, hubo muchas bajas. La participación del barrio de San Blas también fue fundamental. Y recordar que como consecuencia de esta batalla se toma la ciudad de Tehuantepec y también inicia un proceso ahí de saqueo en la ciudad que es frenado ya por Porfirio Díaz, ¿no? Quien dice, ¿saben qué? Ya terminó la victoria y ahora vamos a pensar en Oaxaca. Así es. Pues vamos a un corte y regresamos. Queridos amigos, estamos llegando al final de este programa especial alusivo a la celebración de los 150 años de la gesta heroica en que los pueblos hermanos zapotecas y en particular el pueblo de Juchitán dio en esa histórica fecha del 5 de septiembre del año 1866. Amigo arquitecto, me gustaría que hiciéramos una reflexión al final y de despedida con respecto a esta batalla, a este tema que hemos tocado el día de hoy. Bueno, es algo muy importante que me gustaría que los juchitecos, principalmente los juchitecos, entendieran, es que somos un pueblo que tiene mucha historia, somos un pueblo que ha
pues ha tenido una participación importante en todo el proceso histórico para la construcción de este país, y pues que aún tenemos mucho por hacer, ¿no? Aún no hay que olvidar las luchas de los pueblos, que es la defensa de la tierra, la defensa de sus recursos. Gracias a estos hombres que tuvieron la visión de construir un Estado, de construir una nación, de construir nuestra región, muchos de nosotros disfrutamos de esa libertad, de esta, pues la bendición de pertenecer a estas tierras, ¿no? Entonces es importante conocer nuestra historia, es importante reconocer las dimensiones de la participación de los juchitecos en los aconteceres nacionales y sobre todo en esta batalla. El 5 de septiembre es solo una muestra de las muchas luchas de los juchitecos que se dieron antes de esta batalla y posteriores a esta batalla. El 5 de septiembre es una prueba del arrojo de hombres y mujeres y que nos ha permitido llegar a ser el pueblo que ahora somos. Gracias, arquitecto. Muchas gracias. Villa Guerrero. Pues mi reflexión es invitar a los jóvenes, sobre todo, principalmente, a que no olviden, a que no subestimen todo el esfuerzo que hicieron pues, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos antes que nosotros, y que en momentos tan difíciles como este, recordemos que pues, siempre sale el sol, que siempre existe y podemos construir un mejor mañana. Piensen la situación en la que se encontraron nuestros abuelos, con un pueblo totalmente calcinado, con un pueblo agredido, invadido, y que pese a todo eso, pues lograron salir adelante, ¿no? Juchitán en este momento en particular, pues vive una situación bastante complicada, pero esto nos debe servir de ejemplo de que con unidad, pues podemos no solo vencer a cualquier adversario, ¿no? Sino también superarnos como comunidad. Podemos ser ese pueblo que soñaron nuestros antepasados y que todos debemos construir todos los días. Muchas gracias. Efectivamente, realmente, si nosotros retomamos la historia, es importante de que las futuras generaciones, pues, se nutran de ese bagaje fuerte, heroico, de este legendario pueblo juchiteco. Lo hemos visto a través de todas las épocas en el que, desde la época de la conquista, desde la época del México, de la intervención francesa, del México revolucionario y de la posrevolución, en donde han sido muchos los zapotecas y en especial los juchitecos en donde hemos participado. Tan es así que el general Obregón, en uno de sus discursos y en una de sus visitas a nuestra ciudad, dijo que no había ningún panteón de México en donde no estuviera sepultado un valiente soldado juchiteco. Y eso muestra pues esa tradición liberal, revolucionaria de nuestro pueblo. Y Juchitán, en esa gesta heroica del 5 de septiembre del 66, fue el inicio de la caída del imperio, del segundo imperio que se da en el país. Posteriormente, el 3 de octubre en Nochistlán, de ahí, encabezada por Porfirio Díaz, llega a la Carbonera, la conclusión de la revuelta en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, pues nos debemos de sentir dignos y orgullosos de esa sangre, del heroísmo de nuestros antepasados que orgullosamente contendieron en esta lucha. Queridos amigos, este programa se lo dedicamos a todos los hombres y mujeres que nos ofrendaron esa libertad y ese amor por nuestra patria chica. A ellos en esta fecha tan memorable de los 150 años de la batalla del 5 de septiembre de 1866.